Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente por aquí para entrar el día de hoy al estudio de la morfología. Sí, efectivamente, a partir del día de hoy hablaremos sobre la morfología y nos abocaremos al estudio del nombre o sustantivo como la primera categoría gramatical a trabajar durante este año. Hablaremos también un poco sobre sus definiciones, tomando en cuenta los diferentes criterios y su clasificación. Bien, antes de comenzar a hablar sobre el sustantivo o nombre, hay que recordar que las palabras, según la morfología, se pueden dividir en categorías gramaticales, tomando en cuenta la presencia de morfemas flexivos o accidentes gramaticales. Las categorías gramaticales o clases de palabras se pueden dividir en dos grandes grupos. Las categorías llamadas variables, que son aquellos que admiten morfemas flexivos o accidentes gramaticales, como lo son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y los determinativos o adjetivos determinantes, incluyendo el calificativo, y el verbo. Y las categorías invariables, aquellas que efectivamente no presentan morfemas flexivos, no sufren algún cambio o alteración dentro de su estructura. Entre ellas tenemos a los adverbios, como palabras que modifican al verbo, a las preposiciones y a las conjunciones como nexos o palabras de enlace. El día de hoy empezaremos con el trabajo de los sustantivos y hablaremos también más adelante sobre sus accidentes gramaticales. En este caso estamos refiriéndonos al género y al número. El sustantivo es una categoría léxica que se define en función a diversos criterios. Según el criterio morfológico o la estructura que presenta todo sustantivo, este sufre variaciones en su forma o estructura para expresar o señalar el género y el número. Además, participa en procesos morfológicos de derivación. Por ejemplo, tengo gato, pero también puede ser gata. Estoy señalando aquí morfemas flexivos de género, tanto para el masculino como para el femenino. O gatos o gatas. Aquí estoy señalando masculino plural y aquí femenino plural. Y finalmente, gatitos, ¿sí? Estoy señalando una variación que tiene que ver con la presencia de afijos y morfemas flexivos. En este caso, los morfemas flexivos de género, la O y la S, y el sufijo it, que señala diminutivo. Como vemos, la palabra gato, ¿sí?, en todas sus presentaciones, sufre variaciones dentro de su estructura. Esto es estudiado por la morfología. Según el criterio sintáctico, el sustantivo o nombre forma grupos nominales o estructuras capaces de contraer varias funciones sintácticas, tales como la de ser sujeto, objeto directo, entre otras funciones más, como por ejemplo los estudiantes compraron los libros. Dentro de este enunciado tenemos dos sustantivos, estudiantes y libros. Estudiantes estará en función del núcleo del sujeto como palabra más importante de él mismo y libros será parte del objeto directo, que es la palabra en quien recae la acción de comprar. En el siguiente ejemplo, vendrán por esa avenida. Aquí en este enunciado encontramos el sustantivo avenida que cumplirá sí parte de la función del complemento circunstancial de lugar como un complemento del verbo que está en función del núcleo del predicado. Según el criterio semántico, el sustantivo designa o nombra a los seres u objetos. Representan conceptualmente seres o entidades, como por ejemplo Miguel, el nombre de una persona, de un varón; Etna, el nombre de un volcán; La Habana, el nombre de un topónimo o la capital de Cuba; ¿sí? Bellavista, el nombre de un distrito de la provincia constitucional del Callao; Júpiter como nombre de un planeta; Andrómeda, el nombre de una galaxia; Oceanía, ¿sí?, el nombre de un
continente, y Simpson, el apellido de un personaje de dibujos animados. Y lexicológicamente, el sustantivo o nombre es una palabra de inventario, perdón, abierto. ¿Qué significa ello? Que pueden seguir agregándose nuevos sustantivos a la cantidad ya existente. Palabras como por ejemplo internet o chat o sílabo, currículo, carné o kinder o viste o clic o COVID son palabras que se van adaptando constantemente dentro de todas las que actualmente existen gracias a los avances de la ciencia y o de la tecnología. Eso es todo en cuanto pues a la definición que podemos dar del sustantivo. Como conclusión podríamos decir que este es una palabra que nombra a los seres, ¿sí? Que presenta accidentes gramaticales de género y número y que su función principal es la de ser núcleo del sujeto. Bien, ahora hablaremos sobre la clasificación del sustantivo. En primer lugar, hablaremos según su extensión y estos se pueden dividir en dos grupos, los sustantivos propios y los sustantivos comunes. El sustantivo propio es aquella palabra que va a servir para denominar, ¿sí? O llamar en forma concreta a algún sujeto u objeto, de manera particular. Dentro de ellos tenemos a los sustantivos antropónimos, como por ejemplo Rosario, Lía, Ariana, Antonio, Jesús o Mariana. Recuerda que los sustantivos antropónimos son aquellos que señalan nombres de pila o nombres de personas. En cambio, los hipocorísticos son sustantivos que señalan de manera muy familiar o particular los nombres de las personas, pero de manera abreviada o simplificada, como por ejemplo Toño en relación a Antonio, Lupe en relación a Guadalupe, Pancho en referencia a Francisco, Lalo en relación a Eduardo, Edu en referencia a Eduardo, Waldo en relación con Osvaldo. Luego tenemos los sobrenombres, ¿sí? Como por ejemplo Azorín o Faraona o Isabel la Católica. Los sustantivos zoónimos que señalan nombres, ¿sí? De animales, ya sean estos reales o de imaginación. Por ejemplo, babieca o bucéfalo o fido o rocinante o firulais. Luego también tenemos a los sustantivos llamados topónimos, que son aquellos que señalan básicamente un lugar geográfico, una ciudad o un país o un continente, como por ejemplo América, Lima, Piura, ¿sí? Como departamentos Lima y Piura, Satipo como una ciudad de la selva, Huancayo como una ciudad de la sierra o Chiclayo como una ciudad del norte de nuestro país. Y finalmente vamos a terminar con los patronímicos. Estos patronímicos son sustantivos que derivan de los nombres originarios de el pueblo de España. Como por ejemplo tenemos a González que proviene de Gonzalo, Martínez que proviene de Martín, Álvarez que proviene de Aibar y Sánchez que proviene de Sancho. En cambio, los sustantivos comunes, ¿sí? Se utilizan para designar en forma general o amplia a toda persona, animal u objeto. Además, estos sustantivos pueden ser traducidos a otras lenguas y poseen funciones denominativas. Por ejemplo, árbol, planeta, artista, país, montaña, joven, mascota, colegio o galaxia. Algo muy importante que no debes de olvidar, que los sustantivos propios carecen de significado, pues no se puede atribuir rasgos de contenido. Esta es la razón de que los nombres propios no aparezcan en los diccionarios. Además, no poseen intención ni extensión. Entre los nombres es posible establecer relaciones léxicas, como por ejemplo relaciones de hiperonimia o hiponimia, de sinonimia, antonimia u homofonía, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Ahora vamos a clasificar a los sustantivos de acuerdo a su naturaleza y encontramos a los llamados concretos y a los abstractos. Para poder simplificar rápidamente, los sustantivos concretos son aquellos que se pueden percibir con cualquiera de los sentidos
o sea, son los que hacen referencia a seres reales o imaginarios que percibimos por los sentidos o podemos representarlos mentalmente, como por ejemplo colegio, árbol, la cama, el temblor, el frío, la sombra y la lluvia. Basta que se pueda percibir con cualquiera de los 5 sentidos, este se considerará un sustantivo concreto. En cambio, los abstractos designan generalmente acciones, procesos y cualidades que se atribuyen a las personas, los animales o las cosas, como por ejemplo pueden ser el valor, el amor, la reproducción o la belleza. Generalmente estos sustantivos no son captados por nuestros sentidos. Ejemplos: la altura, la blancura, el amor, la niñez, el miedo, el dolor, la sabiduría y el heroísmo. Pasaremos ahora a clasificar a los sustantivos de acuerdo a su cantidad y dentro de ellos tenemos a los individuales y a los colectivos. Como recordamos, los sustantivos individuales nombran o designan en singular un elemento único, como por ejemplo cerdo, velas, tallos, hojas, brujas, arena, sillas, letras, ranas o leyes. En cambio, el sustantivo denominado colectivo designa en singular un conjunto de elementos que pertenecen a una misma clase, como por ejemplo piara, que es el conjunto de cerdos, velamen, conjunto de velas, macoya, conjunto de tallos, una resma es un conjunto de hojas, un aquelarre es un conjunto de brujas o convención de brujas, un arenal es un grupo conjunto de arena, una sillería es un depósito de sillas, un abecedario o el abecedario o alfabeto es el conjunto de letras, que a propósito son 26, una rianada es un conjunto de ranas y la constitución es el conjunto de leyes. Importante recordar que los sustantivos pueden ser colectivos léxicos, ¿sí?, cuando no poseen estructura morfológica que exprese colectividad, y colectivos morfológicos, aquellos que se forman con sufijos que designan grupos, como por ejemplo arboleda, que vendría a ser un sustantivo colectivo morfológico, y rebaño, que vendría a ser un sustantivo colectivo léxico. Siguiente clasificación: sustantivos de acuerdo a su origen, y vamos a encontrar a los llamados primitivos y a los derivados. Los sustantivos primitivos son aquellos que no proceden de otra palabra, por lo tanto no aceptan morfemas derivativos. En este caso, no aceptan afijos. Por ejemplo, dentro de los primitivos más conocidos están mar, viento, flor, llave, cama, Dios y loco. En cambio, los sustantivos derivados sí encuentran procedencia en otra palabra de la misma lengua, o en todo caso aceptan morfemas derivativos o afijos, ya sean prefijos o sufijos, como por ejemplo de mar, maremoto, de viento, ventisca, de flor, florero, de llave, llavero, de cama, camilla, diosito, de Dios, y locura, que proviene de loco. Aquí, recuerda, se va a agregar un morfema derivativo. La siguiente clasificación es de acuerdo a su estructura y vamos a encontrar los llamados sustantivos simples y los sustantivos compuestos. Los sustantivos simples son aquellos que poseen una sola raíz o lexema, como por ejemplo cama, corcho, mosca, papeles, boca, cielos y tela. En cambio, los sustantivos colectivos poseen o son aquellos que están formados o estructurados gracias a la unión de dos raíces, de dos o más raíces, como por ejemplo cubrecama, sacacorchos, matamoscas, pisapapeles, bocacalle, rascacielos o telaraña. Y finalmente veremos otras clases de sustantivos, y aquí en este grupo tenemos a los sustantivos contables,
a los no contables, a los eventivos y a los cuantificativos. Los sustantivos contables son aquellos que nombran o designan entidades que se pueden enumerar o, como su mismo nombre lo dice, que se pueden contar, como por ejemplo pan, ¿sí? Planeta, forma, dedo o países. En cambio, los no contables, llamados también de materia, designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero no enumerar, como por ejemplo el aire, la comida, la sangre, la altura y el amor. Luego tenemos a los eventivos, llamados también de suceso, ya que señalan acontecimientos que ocurren estos durante un tiempo determinado. Y dentro de este grupo tenemos al sustantivo batalla, o clase, o reunión, o concierto. Y finalmente tenemos a los llamados sustantivos cuantificativos. Son aquellos que denotan o señalan la cantidad aislada o acotada de una materia, pero también en una magnitud abstracta que se les asimile, como por ejemplo grupo, litro, kilo, rebanada o fajo. Pues bien, eso ha sido la clasificación moderna de los sustantivos en 6 grandes grupos, los cuales van a presentar algunas características que es importante tomar en cuenta y reconocer de esta palabra importante dentro del castellano, como lo es el nombre o sustantivo. Lo primero que vamos a desarrollar a continuación es reconocimiento de estas palabras o reconocimiento de los nombres o sustantivos dentro de los textos. Como tenemos a continuación el primer texto párrafo que es parte de la lectura Agua del gran José María Arguedas, y el segundo un extracto de El sueño del Pongo, también de nuestro afamado narrador José María Arguedas. Lo que vamos a hacer aquí es, dice, subrayar los artículos determinados, o sea, el, la, los, las y los sustantivos en los siguientes textos. Lo primero que vamos a hacer, simple y llanamente, es reconocer los sustantivos que encontremos en cada uno de estos, párrafos. Solito, empezamos, solito en ese morro, ¿sí? Tipo de montaña. Esa tarde lloré por los comuneros, ¿sí? Pobladores de una región, por sus chacritas, ¿sí? Pedazos de tierra quemadas con el sol, astro luminoso, por sus animalitos, ¿sí? Seres animados, hambrientos, punto y seguido, las lágrimas taparon mis ojos, órganos, el cielo, ¿sí? El firmamento limpio, la pampa, el terreno, los cerros azulejos, ¿sí? Accidente geográfico, temblaban. El Inti, el sol, en clara referencia al sol, más grande, quemaba al mundo, me caía y como en la iglesia, ¿sí? Un lugar de adoración, arrodillado sobre hierbas o plantas secas, mirando al Taita Chituya, papá Chituya, ¿sí? Le rogué. Taita, padrecito, que se mueran los principales de todas partes, los principales de todas partes, y corrí después cuesta abajo a entroparme, ¿sí? Aquí, cuesta, camino, camino descendiente, con los comuneros, propietarios, ¿ya? De Utecpampa. Esto es el nombre del pueblo. Y seguimos encontrando sustantivos aquí. Agua y José María Arguedas. Así es como tú vas a reconocer los sustantivos en cada uno de estos párrafos. Para que a continuación clasifiquemos a los sustantivos, ¿sí? De acuerdo a
lo que hemos trabajado el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Ha sido un gusto haber estado algunos minutos con ustedes explicándoles este tema importantísimo del sustantivo. Yo me despido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta luego.